Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy me gustaría reflexionar sobre futuro y coronavirus, ¿no? Pero antes me gustaría guardar un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas de esta pandemia en el mundo. Bueno, pues bendiciones y me gustaría, como os comentaba, hacer mi reflexión personal e intransferible sobre el futuro y el coronavirus. Bueno, hay algunos científicos, ¿no?, que ya apuntan a que esto pues nos va a, a determinar la vida, a condicionar para siempre, ¿no? Y que hasta el 2022 podríamos estar afectados por la pandemia, que pueden darse nuevos brotes, ¿no? Y por lo tanto, lo que en principio eran 2 semanas, pues pueden ser mucho más tiempo, ¿no? Hay personas, ya os comentaba, ¿no?, en algún vídeo, ¿no?, esa poca conciencia o poca responsabilidad de aquellos que organizan fiestas para el verano, que organizan o quieren organizar procesiones magnas, actos multitudinarios. Esto nos va a hacer cambiar en todo sentido. De hecho, la preocupación porque acaben tantísimas ligas, por ejemplo, o qué va a pasar con los colegios, las escuelas, las universidades. En realidad la preocupación debería de enfocarse en el año que viene, ¿no? ¿Qué va a pasar el año que viene? Ya estoy hablando más de mi país, ¿no?, de España, porque aquí es donde uno de los países donde más contagio se ha dado y donde más se ha ensañado el virus, ¿no? Hay comarcas donde han fallecido cientos de personas, comunidades autónomas como Cataluña o Madrid, donde se cuentan por miles, ¿no? Fijaos que esto era una de las cosas que quería hablar, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, pues creo que tenemos menos de 75 personas. En la provincia de Cádiz, que es una de las 10 provincias más densas y más pobladas de España, tenemos 70 y pocas personas, 70 y algo, fallecidas por el coronavirus. Fijaos el contraste, ¿no? En la comarca en la cual yo vivo ahora mismo, se cuentan, podríamos contar tal vez con los dedos de las dos manos, las personas que han fallecido en esta comarca de la bahía de Cádiz y de Jerez, donde viven pues a lo mejor 800.000 personas, ¿no? Es decir, uno de los principales, una de las zonas más pobladas de Andalucía, junto a la capital de Sevilla y a la de Málaga, ¿no?, y a la zona de la Costa del Sol. Entonces uno realmente
sorprende, ¿no?, este contraste, ¿no? Y además es una zona de mucho tránsito, es una zona turística. Chiclana, la ciudad en donde ahora mismo estoy, es uno de los 5 centros más turísticos del Estado español. El gran emporio del turismo veraniego después de Marbella, en Andalucía. Entonces hay un trasiego grande de personas. Aquí hemos celebrado los carnavales, ha habido infinidad de actos masivos. El mismo 8 de marzo se celebraba en Cádiz el Carnaval Chiquito, que es una fiesta, una pequeña fiesta que se celebra el domingo posterior a los carnavales, y había muchísimas personas, había una gran congregación de personas, y obviamente el virus no estaba ahí causando estragos, ¿no? Si miramos las cifras, ¿no?, que se han dado posteriormente, ya os lo comento, 70 y algo de fallecidos en toda la provincia. Entonces esto nos da una información útil, ¿no?, que los profanos también podemos considerarla, ¿no? La información sobre esto pues no está en los medios comunes, ¿no? Si miramos los grandes medios del país, vemos que ellos están inmersos en tópicos políticos, ¿no?, tópicos de confrontación política entre el gobierno y la oposición, y además de la información sobre las cifras, ¿no? Todo se reduce a eso. Es que ni siquiera informan de cosas que han sucedido, ¿no? Se nos han dicho, se han encontrado cadáveres de ancianos en determinados asilos, ¿no? Pero eso se dice así, no se dice dónde, ni cómo, ni cuándo, ni se dice qué ha pasado, no se da información. Esos son personas con nombre y apellidos. Los medios de comunicación, la prensa, no está cumpliendo con su cometido de informar. Y además no nos informa de por sí, porque la información nos la da los medios científicos, la información nos la da aquellos que pueden aportar algo para solucionar este problema. La información y la formación que precisamos no está en los medios de comunicación masivos. El País, el ABC, El Mundo, La Razón, La Sexta, Antena 3, Telecinco, Televisión Española. Ahí no hay nada. Ahí lo que hay es evasión. Ellos no informan de nada. Ellos simplemente pues se enfocan, como antes comentaba, en cifras, en números, en estadísticas, y sobre todo en las guerras partidistas, ¿no?, de uno y de otro lado. Entonces, si quieres formarte, yo siempre lo he pensado, ¿no?, las grandes universidades, los grandes centros de cultura, de ciencias, deberían de tener un medio popular, un medio de comunicación popular al cual podamos acceder todos, para así estar formados, ¿no?, sobre este tema. Porque esa formación y esa información no te la da ningún medio. Los medios están atrincherados y al servicio de determinada ideología política. Eso está aquí en España al menos más que demostrado, ¿no? Bueno, otra cosa también que sorprende aquí en la bahía de Cádiz es que casi todos, tengo la fortuna de vivir ahora mismo en una casa, ¿no? Pero yo creo que el 90% de las personas tal vez viva en apartamentos. Fijaos que el apartamento hace que convivas con muchas más personas en espacios que a lo mejor son más pequeños, te encuentres con más personas, porque si sales a tirar la basura o a comprar o a lo que fuera, pues te topas con personas, ¿no? He visto un reportaje sobre cómo se expande el virus cuando uno tose, una recreación, y vemos como la persona, por mucho que se tape así y tosa en el codo, el virus va para arriba como levitando, y puede desplazarse varios metros, no solamente 2, sino varios metros. Con lo cual, alguien que está en un supermercado, por ejemplo, que la recreación se hacía en un supermercado, alguien que está en la fila de al lado, por mucho que haya una fila de alimentos y de productos que los separen, el virus levita, por decirlo así, y puede desplazarse varios metros y caer en las fosas nasales o en las bocas de aquellos que están
a 5 o 6 metros. Era una recreación científica, no un bulo, no un fake news, ni nada de esto. Entonces, como os comentaba, esto nos hace pensar que vivir en un apartamento de 10, 12, 14 pisos, como los hay, ¿no?, donde viven 100, 150 personas, eso nos expone a más peligro del que uno que vive en una casa está expuesto, ¿no? Con lo cual quiero decir que lo que algunos dicen de que el virus se ensaña en las zonas más pobladas, no es cierto, no es cierto, porque no está ocurriendo aquí. Que el virus se ensaña en aquellos lugares en donde ha habido grandes concentraciones, no es cierto, porque aquí ha habido partidos de fútbol, ha habido carnaval, ha habido asistencias masivas a teatro, ha habido manifestaciones el día de la mujer, y ha habido simplemente 75 fallecidos, o alguno menos, o bueno, seguramente será alguno más, porque la contabilización de las personas que fallecen no se está llevando correctamente, porque es difícil hacerlo, ¿no? Seguramente serán más, pero no miles, evidentemente. Entonces, ¿por qué? Nadie te explica el por qué. Y yo a la conclusión a la que he llegado es que elementos de la meteorología son definitivos, ¿no?, para la pervivencia del virus. Por eso antes os comentaba de el peligro de cuando vuelva el invierno, si es que verdaderamente las temperaturas bajas influyen en la propagación del virus y en la supervivencia del virus. Y el invierno, la llegada del invierno es la llegada del 2021 en España, ¿no? En América pues ya lo sabemos, ¿no? Por eso esa preocupación que todos tenemos, ¿no?, con respecto a lo que pueda pasar, cómo puede ser el invierno en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Ecuador, en Brasil. Y por ejemplo en Brasil, ¿no?, las miles y miles de personas que no pueden protegerse tan bien como pueden hacerlo personas que viven en mejores entornos, ¿no? Ellos, me refiero a las personas que viven en estas chabelas, en estos barrios multitudinarios. Entonces, pues esperemos que acontezca como aquí, ¿no? Que por algún motivo, como aquí, en la bahía de Cádiz, que por algún motivo incomprensible no ha habido ese ensañamiento, no tenemos, y esperemos que siga así, ¿no? Ya os comentaba en algún vídeo que cuando las noticias no son tan malas, porque no tenemos tantos infectados, contagiados, porque no tenemos tantos fallecidos, lo que tenemos que hacer es extremar las medidas para que esto siga así. Pero por otro lado también es cierto de que aquí se podía de alguna manera, habida cuenta de que la situación no es tan dramática, permitir que la economía volviera a la normalidad en algunos ámbitos, ¿no? Los niños tienen que salir. El estar confinados no es garantía de no contagiarse. En las familias hay personas que tienen que salir, que tienen que ir a sus lugares de trabajo, y luego tienen que volver y convivir con los que allí se quedan, con lo cual hay un contacto con alguien que sale. Entonces deberíamos de poder salir, los niños deberían de poder salir, las personas a hacer deporte. Aquí está el campo, está el parque natural. Deberíamos poder ir a la playa cuando llegue el verano, pero lógicamente no masivamente. Esto es lo que antes os comentaba, por ejemplo, del fútbol, ¿no? ¿Qué puede ocurrir en el fútbol? En el fútbol, pues el año que viene pienso yo que habrá temporada, pero a lo mejor un estadio de 20.000 personas simplemente aceptará a un 10%. Entonces solamente irán 2.000 personas. Así es como posiblemente se pudiera jugar las competiciones deportivas el año que viene, limitando
a un 10% de su capacidad los estadios. Porque hoy en día podemos vender ese producto. Las ligas de fútbol, de baloncesto, de balonmano, hay muchos deportes, ¿no? Nada más que hablan de fútbol, no sé por qué. Como si el perjuicio económico es para muchísimas personas, para muchos deportistas, para muchas entidades deportivas, para muchas empresas que están en relación con el deporte. Porque es de lo que estoy hablando ahora, evidentemente en otros ámbitos igual, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es vender ese producto a través de internet. No hay otra alternativa, a través de la televisión digital. Bueno, esto va a cambiar también nuestros hábitos, ¿no? Los hábitos, yo pienso, me doy cuenta también, lo que antes os comentaba, no creo que el virus, alguien malintencionadamente puede decir, en Alemania, por ejemplo, hay menos contagios y hay menos fallecidos porque la gente tiene unos hábitos, la gente es más fría, la gente se toca menos la cara, es menos expresiva, habla menos, se acerca menos. Yo he conocido a alguno aquí que te habla, se pone un palmo de tu oído, de tu cara, para hablarte, ¿no? Y encima te habla a grito, ¿no? Y está echándote salivita. Es una cosa. Entonces alguien puede decir que malos hábitos facilitan la propagación del virus, ¿no? Pero bueno, vuelvo al ejemplo de mi comarca, la comarca de la Bahía de Cádiz, esta región donde, incluyendo a Jerez, hay 700.000, 800.000 personas viviendo. En Cádiz está uno de los barrios más poblados de toda Europa, con más de 20.000 personas, el barrio de La Laguna, y ahí no ha habido ensañamiento del virus. Y no creo yo que aquí seamos muy fríos, ¿no? No seamos... Entonces, ¿por qué? Hay algo ahí que no cuadra. También es una zona de trasiego de personas que entra y sale, que viene de Madrid, de Extremadura, del Levante. Entonces, es una zona donde entran barcos. El puerto de Algeciras es uno de los más de mayor tráfico, de mayor actividad de España y de Europa. Entonces, si nos vamos a Málaga, ¿no? El aeropuerto de Málaga es uno de los aeropuertos de mayor tránsito de Europa. Entonces, ¿por qué en Andalucía y específicamente en la provincia de Cádiz y más específicamente en la bahía de Cádiz, por qué las cifras son muchísimo más pequeñas, las estadísticas, de lo que lo son en otros lugares de España, como por ejemplo Madrid, Cataluña o las dos Castillas? ¿Por qué? En Castilla-León viven menos de 2,5 millones de personas. Solamente en la provincia de Cádiz tiene la mitad y más de esa población, solamente una provincia. Andalucía tiene 4 o 5 veces más de lo que tiene de población de lo que tiene Castilla-León. Entonces no es cierto de que sean las concentraciones masivas de personas. En Castilla-León la gente vive en pequeños pueblos mayoritariamente. Solamente hay unas ciudades que Salamanca, Burgos, León, en donde hay un poco más de población, pero no hay grandes urbes en toda Castilla-León, y sin embargo el virus ha ido extendiendo. Entonces, más debe de ser la temperatura y determinados elementos de la meteorología, debe de ser más influyente, más decisivo que la concentración de personas, ¿no? Los hábitos, pues lo que antes os comentaba, yo desgraciadamente ayer hablo del balcón y lo primero que me encuentro es unos guantes de plástico volando, y he salido a la calle para tirar algunas cosas a los contenedores de reciclaje y me he encontrado guantes por ahí volando. No es que la gente lo tire, sino que los tira a la papelera y el viento se los lleva, ¿no? Y yo me he puesto a pensar, viendo un vídeo de cómo explicaban cómo limpiar
los productos que compramos en el supermercado, cómo desinfectarlos. Y yo me he puesto a pensar, digo, yo creo que eso no lo hace nadie. La gente llega me imagino a la gente volviendo del supermercado con los guantes, y los guantes lo tira encima de la mesa y a lo mejor caen encima del pan. Eso de lavarse las manos, ¿tú crees que la gente vuelve del supermercado y enseguida se lava las manos? Yo creo que abre un paquete de patatas y se lo come. Esos hábitos que se tienen son muy difíciles de cambiarlos. Si tú te tocas aquí en la frente y llevas 60 años tocándote aquí en la frente, no va a dejar de tocarte porque te digan que hay un virus. Te va a tocar más y todo porque te va a obsesionar. Entonces los hábitos no se cambian realmente, porque son inconscientes, son acciones inconscientes. Y estos malos hábitos se nos dice que favorecen la propagación del virus, pero vemos que no es así en determinadas zonas. ¿Por qué? Porque el virus no debe de ser muy poderoso. No, es que aquí no ha llegado. ¿Cómo que no ha llegado? Es una zona turística de trasiego de muchísimas personas. Yo he estado en febrero y a principios de marzo, he ido a la playa y he visto muchas personas en la playa y muchas personas en los chiringuitos, personas de todos los países, del norte de España, de Alemania, de Inglaterra, de vacaciones con motivo de la Semana Blanca que suele haber en estos países, ¿no? O algún puente. Personas concentradas, por lo tanto. Tránsito de multitudinario de personas, sin que haya habido ensañamiento del virus. Bueno, otra cosa que quería hablar es los comercios. Los comercios deben de plantearse adaptar el horario europeo. La gente sale de trabajar a las 4. Yo he estado en Sevilla, por ejemplo. En Sevilla, he estado yo en el centro de Sevilla y he visto un montón de turistas andando de aquí para allá. Eso fue hace algunos años, no sé si ahora seguirá siendo así. Y todas las tiendas cerradas en el centro. Y digo, ¿por qué no están abiertas? ¿Por qué no están atendiendo a esos cientos de turistas que quieren comprar, que quieren consumir? Qué cosa más tonta, ¿no? ¿Por qué se paraliza la sociedad a las 2 de la tarde, hasta las 5 o hasta las 6? Aquí en Chiclana de la Frontera, hace algunos años, una chica fue asesinada en un comercio por un ladrón. A altas horas de la tarde, que ya son de la noche, porque en invierno a las 6 de la tarde ya es de noche. Por eso es lo que os digo, porque tiene que estar una persona trabajando a las 6, a las 7 o a las 8 de la tarde, que no son de la tarde, que son de la noche en invierno. En verano sí lo comprendería. En verano la noche, el día dura hasta las 10 de la noche. Por lo tanto, está bien que los comercios estén abiertos hasta bien entrada la tarde. Pero ahora no lo entiendo. El horario europeo es el válido. La gente sale de trabajar a las 3 de la tarde muchas veces. Y las tiendas están cerradas. ¿Por qué no están abiertas para ellos? Deberíamos de cambiar los hábitos, ¿no? Ya, eso de la hora de la siesta, los jóvenes duermen siesta ya. Eso es una tontería, y mucho menos en invierno, ¿no? En verano pues a lo mejor apetece. Entonces yo abogo por el horario europeo. Los comercios de 9 o 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde es cuando deben de abrir. Y cuando tú sales de trabajar a las 2, a las 3, a las 4 de la tarde, pues vas al centro y hay actividad. Entonces, en vez de estar la ciudad muerta a las 4 de la tarde, como están grandes ciudades en España, pues estarían en plena actividad, porque además a esa hora es cuando hace buena temperatura en invierno. Entonces, eso de vivir por la noche, eso de comercios abiertos por la noche, no le veo yo el sentido, ¿no? Hoy en día. Entonces, estoy hablando de esto porque los supermercados estamos viendo de que cierran a las 7 de la tarde ahora. Están cerrando a las 7 de la tarde por motivo del virus. Eso lo podían mantener. Bueno, el caso del supermercado es distinto, ¿no? Porque es un gran centro comercial.
Entonces es comprensible que abra incluso a las 24 horas. Yo he vivido en Inglaterra y hay supermercados que abren 24 horas al día, por la noche también. Obviamente no está abierto todo el supermercado, porque en Inglaterra, por ejemplo, está prohibido vender bebidas alcohólicas por la noche, ¿no? En los supermercados. Otra cosa importante son las redes sociales. La gente se está dando cuenta de la importancia de Internet. Los niños pueden asistir a la escuela a través de las redes sociales, a través de Internet. Eso tienen que adaptarlo. Su educación escolar no debe de paralizarse. Los niños tienen ordenador, por lo tanto, ¿por qué no están recibiendo clases? Los niños tienen vídeos en sus ordenadores, ¿por qué no están aquí haciendo lo que yo estoy? Tú, si tienes que examinarte, tienes que hacer un examen oral, pues te pones aquí y haces tu examen oral y el profesor te ve y te corrige. Entonces no veo yo cuál es el problema. Hay niños ya escolarizados a través de un centro educativo que ofrece la formación a través de las redes sociales, a través de Internet. Entonces, Internet es fundamental. Ahí tenemos grandes plataformas, FutureLens, Miriada X, edX, Coursera, que ofrecen cursos, algunos gratis, otros de pago, disponibles para todos y para todas, que usan medios, que usan tecnología que les permite examinar a los alumnos, por ejemplo, ¿no? Alguna de estas plataformas incluso utiliza el vídeo, algunas utilizan un detector de teclado. Se puede asistir a clase, se puede impartir todo tipo de enseñanza a través de la tecnología. Por eso una cosa que yo no entiendo es que haya tanta gente mayor, tanta gente de pensamiento viejo, de viejo paradigma, determinándolo todo en todos los ámbitos, en todas las instituciones. Son la gente joven la que es diestra, la que ha sido educada desde que ha venido al mundo, en este mundo de la tecnología y de la información. Entonces ellos son los que mejor lo conocen y los que se desenvuelven en ellos con mayor naturalidad. Esto tiene que ver, por ejemplo, lo que se decía de combatir los bulos. Como ya os comentaba en el vídeo de bulos y aburrimiento, eso es imposible y lo saben los expertos en redes sociales. Es imposible combatir los bulos. Y el que quiera combatirlo lo que hace es difundirlo más realmente. Los bulos, pues ya os comentaba, ¿no? en ese mismo vídeo, dan noticia de problemas sociales, ¿no? De la propio, por ejemplo, si un chico abre un canal terraplanista y tiene cientos de miles de seguidores, ¿cuál es el problema? ¿El chico o los cientos de miles de personas que están convencidas que la Tierra es plana? ¿Cuál es el problema? Pues con los bulos es igual. Si yo te digo que las vacas vuelan y millones de personas me creen, ¿cuál es el problema? ¿Yo o esos millones de personas? Entonces el que quiere combatir los bulos no comprende que el problema está en la sociedad, no en aquel que circunstancialmente se inventa un bulo. Entonces el vídeo es fundamental, ¿no? Porque nos permite, en el caso de los centros de formación, nos permite identificar a los alumnos y comprender. Si yo tuviera que examinarme ahora de cualquier cosa, pues me pongo aquí a hablar, tengo 5 minutos para decir, a ver, Jesucito, ¿qué sabes de la Constitución de Cádiz? Yo digo, pues fue en el año 1812 y tal y cual, digo en esos 5 minutos lo que sé, y el maestro determina si se me aprueba o no.
Además, fijaos la importancia, que es algo que está también en la nueva pedagogía, ¿no? El que los niños con sus propias palabras sean activos, que sean más activos en la educación, que no sean meros sujetos pasivos, usados de como hacíamos nosotros cuando éramos niños. Llegábamos a clase, cogíamos el boli, atendé, y ahí con miedo al profesor, y entonces el profesor era la autoridad que hablaba y nosotros ahí calladitos durante horas y horas, ¿no? La nueva pedagogía obviamente no aprueba esos métodos que son ya ucrónicos, ¿no? Bueno, el futuro nos va a traer algunas cosas, por ejemplo, más montaña y menos playa. Esa masificación de personas en las playas, en Salou, en Marbella, en Chiclana, en Torrevieja, todo eso ya no nos va a agradar. Vamos a preferir la vida en la montaña, la excursión a la montaña, subir arriba y verte rodeado de poquitas personas, ¿no? Vivir en la naturaleza. La playa también es naturaleza, ¿no? Pero obviamente los millones de personas que veranean en las playas no lo hacen porque les guste la naturaleza, ¿no? Les gusta la fiesta, les gusta tomar el sol, salir de juerga por la noche. El veraneo ese evasivo se va a poner, y consecuentemente en la industria turística también va a tener que plantearse esto, ¿no? Va a tener que plantearse enfocarse en otro tipo de turismo rural, turismo de montaña, porque es posible que en los próximos años estas concentraciones masivas no nos resulten atractivas, ¿no? Más montaña y menos playa. Eso es lo que nos va a traer también el futuro. Menos ciudad y más pueblo, obviamente. Aunque esto se contradice con lo que antes os comentaba, ¿no? Con lo que tantas personas contagiadas en lugares en donde no viven muchas personas, ¿no? Y os comentaba de cómo seguramente la temperatura, las condiciones climáticas seguramente favorecen. Tengo la impresión de un profano, de alguien que no entiende. No es una afirmación. Yo te invito a ti a que tú te informes, pero no te informes en los periódicos que nos informan. Infórmate en la autoridad científica y también en los que cuestionan esa autoridad. No te digo que te lo tragues todo. Hay que tener criterio propio, ¿no? Y si no se puede llegar a una conclusión, pues se reconoce la ignorancia y no pasa nada. Los científicos reconocen su ignorancia en muchos aspectos. Hemos visto alguna entrevista, ¿no?, en el que alguien pues le comentaba por qué hay tantos muertos en España y no los hay en Alemania, y el científico ha dicho: no lo sé, no lo sabemos, lo estamos investigando, nos gustaría saberlo. No tiene por qué decir una mentira, no tiene que decir, pues esto será por esto será por lo otro. Si no lo saben, y la validez científica, la validación científica tiene que ser contundente, con lo cual un científico no te puede decir esto es por esto. Yo sí te lo puedo decir, es lo que te estoy diciendo. Pienso que el frío, por ejemplo, favorece la expansión del virus, favorece la pervivencia del virus. Es lo que yo pienso, pero no es una conclusión científica. Para eso están los que saben, ¿no? Y por eso os remitía a los científicos, que son los que informan y no los medios de comunicación masivos. Los conciertos igual, ¿no? En el futuro, ¿quién va a querer asistir a conciertos masivos, ¿no?, de decenas de miles de personas? Elton John, los Rolling Stones, los Backstreet Boys o lo que fuera. Alejandro Sanz. Esta iniciativa de conciertos virtuales puede ser la avanzadilla de lo que nos viene. Se puede vender ese producto a través de las redes sociales. Puedes vender un concierto y que yo con una tarifa obviamente razonable, igual que compro un libro por 5 euros, la editorial Barral publica un libro que yo quiero comprar, pero no quiero comprarlo físicamente. En vez de gastarme 20, 30 euros, lo compro en un PDF por 3, 4, 5 euros.
Pues el concierto igual. Quiero escuchar a Alejandro Sanz. Pues en vez de gastarme 50 euros, me voy a gastar 5 o 6 y lo voy a ver aquí en mi casa. Los conciertos virtuales pues se darán en el futuro, si es que no se están dando ya, ¿no? Más vida, menos vida urbanita y más vida en la naturaleza. Nos vamos dando cuenta de la polución de nuestras ciudades, pero esto no es nuevo. Yo cuando vivía en Rotterdam, que es una ciudad con mucha polución, con mucha contaminación, viví en el centro y también viví en el extrarradio, y cuando yo me paseaba por las afueras y veía esos barrios vacíos, sin esa naturaleza próxima, decía, es increíble que esto sea Rotterdam, porque Rotterdam está empetada de gente en el centro, pero fijaos cómo la gente quiere irse a los alrededores, quiere huir de la concentración masiva de personas, de la polución de los centros de las ciudades. Por eso muchas ciudades construyen grandes parques. Queremos retornar a la naturaleza, queremos incorporar las urbes a la naturaleza y descontaminarlas en la medida en la que podamos hacerlo. Ya llevamos muchos años viendo cómo los centros urbanos de algunas ciudades se peatonalizan, ¿no? Se impide el paso de vehículos, de coches, ¿no? Y consecuentemente el ambiente mejora porque no hay ese tránsito de miles y miles de coches. Entonces queremos vivir más en entornos rurales, porque hoy en día tenemos también el privilegio de acceder a infinidad de recursos culturales, científicos, de todo tipo, aunque vivamos en un pequeño pueblo de Castilla-León en el que viven 33 personas. Tú puedes estar trabajando en una empresa multinacional y estar en ese pueblecito perfectamente. Entonces, y este es un privilegio que tenemos en esta época. Esto es lo propio de esta nueva época, de esta nueva era. Bueno, también cuando viví en Cataluña, hace ya 10 15 años, entré una vez a tomarme un café a un bar y vi un cartel que ponía, un cartel enorme que ponía máximo aforo 12 personas, 12 personas, ¿no? Y me sorprendió, ¿no? Yo miré y vi que había unas 3 mesas y vi que había, y digo, aquí podrían caber 20, 25 personas perfectamente. Sin embargo, ahí pone máximo aforo 12 personas y lo pone bien en grande, por si algún cliente ve que hay más, pues lo puede denunciar, ¿no? Entonces yo pensé, digo, hoy en estos tiempos me he acordado de eso, digo, eso va a ser lo normal en todo el estado. Va a haber una limitación grande del acceso a los bares, a los restaurantes, y en eso pues ha sido pionera por lo que veo Cataluña, ¿no? Bueno, muchos negocios, pues imaginaos por ejemplo, yo me sorprendió mucho cuando empezó este confinamiento, alguien hizo una semana de conferencias virtuales, ¿no? Vendió ese producto, bueno, eran gratuitas y si quería comprarlas luego, pues las compraba. Conferencias, y una de las conferencias era sobre el poliamor, ¿no? Que está tan de moda. Y digo, ¿cómo puedes hacer una conferencia sobre el poliamor cuando tenemos un virus que ha infectado a decenas de miles de personas ya y que ha llevado a la muerte ya en esos momentos a cientos de personas que se convertirían en miles y en decenas de miles con el paso de los días? Y tú estás haciendo
apología del poliamor. Todo esto de las saunas gay, los vulgarmente llamados puticlubs, todo esto va a cambiar. Tiene que haber una legislación muy restrictiva sobre este tipo de actividades. Lo peor de todo son, porque esto ya es un problema de siempre, ¿no? La prostitución y la esclavitud que hay dentro de la prostitución, que sufren tantos miles de personas, ¿no? Ya os comentaba en el vídeo que hice titulado ¿por qué abusan de menores? Creo que se llamaba así, que no vio nadie prácticamente, pero yo lo hice. Os comentaba de cómo hace años, por ejemplo, leía un periódico en letra pequeña una noticia que decía detenida una red de proxenetas que obligaba a prostituirse a 2.000 personas que han sido, a 2.000 mujeres que han sido liberadas. Y yo pensaba, ¿cómo puede aparecer esto en letra pequeña? 2.000 mujeres que estaban siendo esclavizadas. Y aparece en letra pequeña. Y luego el empresario vasco que ha sido secuestrado y que lleva meses secuestrado, pues aparece en la portada todos los días, ¿no? Qué cosa más rara, ¿no? 2.000 mujeres secuestradas y obligadas a prostituirse. Una noticia en letra pequeña. El empresario vasco que desgraciadamente en aquellas épocas era secuestrado por la banda terrorista ETA, y ese señor aparece todos los días esa noticia aparece todos los días en la prensa, que evidentemente es importante esa noticia, no digo que no. Simplemente estoy haciendo una comparación de cómo se minimiza la tragedia que viven esas mujeres, que parece ser que su dignidad es inferior a la de el señor empresario. Yo lo he comprobado porque me lo he preguntado, y las redes de anuncios donde se publicita la prostitución, los intercambios de pareja, todo esto ha seguido funcionando. Por lo tanto, ¿por qué no se han cerrado esas páginas? No lo entiendo. Quiere decir que la prostitución, todo sigue funcionando igual. Ha habido en España más de 600.000 sanciones por salir sin justificación alguna. Son muchísimas personas, 600.000, y si han sido sancionados es porque se ha comprobado de que su salida del domicilio estaba injustificada, ¿no? Entonces vemos que no hay mucha colaboración verdaderamente. Y como os comentaba, no creo yo que sean malos hábitos o hábitos que no son muy saludables. No creo que sean malos hábitos ni hábitos poco saludables los que estén en relación con el ensañamiento del virus, porque si no sería uniforme en todo el estado, y vemos que no es así. Os repito las cifras: miles de fallecidos en la provincia de Madrid, miles en la comunidad autónoma de Cataluña, que son 4 provincias, miles en la provincia de Barcelona, 75 en la provincia de Cádiz. No creo que tengamos hábitos de conducta, hábitos de higiene y de salud muy distintos de los de esas provincias. ¿Quién me explica esto? ¿Quién lo explica? Yo no lo sé. Solamente puedo decir que influirá la meteorología. Estoy en manga corta aquí, hace un buen día, 23 grados, .7. Bueno, pues nos espera un futuro
de vida en las redes sociales, aquellos que lo sabían porque ya lo preveían, porque ya se daban, eran conscientes. Hace 30 años, hace más de 30 años se empezó a hablar de internet, y yo me acuerdo ya cuando empezaron a haber unos cuantos usuarios, y yo le dije a una persona bastante culta, bastante formada, le hablé de internet y me dijo, internet, pero si eso es para chatear, eso es para ligotear, y, anda, eso no va a servir para nada. Eso me decía, digo, este señor es una persona culta, es una persona instruida, pero también es una persona que no se da cuenta del mundo que viene, no era consciente del mundo que viene. En internet trabajan millones y millones y millones de personas. En internet hay billones de dólares que se mueven de un lado para otro. Internet no es para tuitear tonterías de manera evasiva, para pasarte la vida confrontado con el progre o con el facha. No, esa es la vida evasiva que desgraciadamente lleva a muchas personas, ¿no? Pero bueno, estas son mis reflexiones, así he hecho la mañana, particulares, personales e intransferibles. Espero que todos podamos seguir con buena salud, que nos cuidemos, que nos protejamos y así protegemos a nuestros semejantes, y que también nos adaptemos a este nuevo mundo que me parece a mí que es inevitable que se dé, ¿no? A esta nueva realidad. Que nos cuestionemos los hábitos, que nos cuestionemos nuestros patrones de conducta, y que sepamos que el mundo es más amplio, que las posibilidades son mucho más, que las redes sociales, que internet nos permiten hacer grandes cosas, nos permiten comunicarnos, nos permiten servir a nuestros semejantes, en lugar de dejarnos tomar por la tristeza, por el desánimo. Podemos reflexionar sobre qué podemos aportar a aquellos que están necesitando compañía, necesitando que se les apoye, necesitando que se les provea de algo que ellos carecen. Podemos prestar un servicio a la comunidad a través de las redes sociales. Bueno, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.